Bien, estamos de regreso, Adán. Bien, vamos a continuar, Samantha y Adán. Bien, vamos a ver ahora lo que es el estudio de otro, o más bien otra teoría. Esta teoría recibe el nombre de el origen del intercambio desigual. Esta teoría, como consecuencia del comercio, dice que existen diferencias muy marcadas sobre los medios y recursos con que cuenta cada país para producir un bien por una parte o un número determinado de bienes. ¿Qué significa esto? Que dadas las condiciones imperantes de la naturaleza, hay muchos países que en un momento dado pueden producir un bien o un número determinado de bienes, pero siempre de acuerdo precisamente a sus recursos naturales. Y hay países cuyos recursos naturales son en abundancia extrema. Como consecuencia precisamente de lo que se puede ofertar y demandar en el ambiente internacional, obviamente va a haber diferencias muy marcadas. Es decir, respecto a, por una parte, los medios y recursos con que cuenta cada país. ¿A qué se refiere? Los medios, por ejemplo, hay países que no cuentan con la infraestructura. El simple hecho de trasladar, por ejemplo, vamos a decir, nada más a nivel nacional primero. Tenemos países en donde no tienen infraestructura como es carreteras, puentes, vías ferroviarias, aeropuertos y puertos marítimos. Tampoco cuentan precisamente con infraestructura referente a, vamos a mencionarlo también, por ejemplo, instalaciones adecuadas que tienen carreteras, pero las carreteras no son seguras. ¿Por qué? Porque hay países donde su orografía es bastante complicada. Ahí donde hay sierras, cordilleras, y sí tienen carreteras, pero es bien peligroso. Y más para transportar, por ejemplo, mercancías de volúmenes grandes, mercancías que requieren un cuidado extremo. Entonces, todo esto influye precisamente para que un país pueda sobresalir. A veces no basta nada más el buen ánimo, la buena disposición de querer progresar, de querer trabajar en un ámbito de cooperación, en un ámbito de intercambio adecuado, con buenas normatividades. No, no basta eso. También depende, desgraciadamente, del país y de acuerdo, repito, a su sistema montañoso, por una parte, a su suelo, si es sabana, por otra parte, si es frío extremo, calor extremo, desértico, etcétera. Todo esto ha propiciado que algunos países, por más que quieran progresar,
salir adelante, pues ha sido precisamente una limitante. Aún, no obstante, vamos a decirlo así, a mencionarlo, hay países que aún con esas dificultades, ¿qué hacen? Pues aplican precisamente lo que hemos estado trabajando y mencionando, lo que es la competencia, eso lo que es la ventaja de la competencia. Por una parte, tenemos la naturaleza a la cual debemos de explotar de una manera racional. Y por ejemplo, a donde quiero llegar es el caso de los árabes, de Arabia. Arabia, todos sabemos, pues es un país en el sentido de que es desierto. ¿Y cómo es posible que Arabia, siglos atrás, fue un poder, el poder musulmán? Claro, los historiadores pues nos van a decir, pues fue un país que invadió, y una vez invadiendo Europa, imponiendo su fuerza a través de la guerra, pues propició. En eso sí tienen toda la razón, ¿verdad? Pero por ejemplo Arabia, su suelo es desértico, pero abajo del desierto, abajo de esas arenas, hubo y hay todavía petróleo. Bien, esta es precisamente una de las ventajas competitivas precisamente. Y nada más con eso bastó. Llevaron a cabo, yo iba a decir una planeación, no, más bien en cierto grado es una ventaja que nada más beneficia a unos cuantos, porque no todos tienen precisamente participación en el reparto de la riqueza de Arabia en cuanto a su recurso natural, que es el petróleo. Veamos nada más por ahí unas cuantas pequeñas familias son dueñas, pero en fin. Siguiendo con el origen del intercambio desigual. Como nos dice el título, se da un intercambio desigual. Y esto sigue significando que esas diferencias que limitan precisamente a dos o más países o todos los que participan, unos tienen más, otros tienen menos. Pero indiscutiblemente, ¿quiénes son los que padecen? Aquellos que tienen diferencias muy marcadas, y ya lo dijimos. Cuando hablamos de recursos, podemos mencionar, y lo estamos haciendo, los recursos naturales. Flora, hay países que explotan la flora. De ahí se derivan las hortalizas, por ejemplo, los granos, es parte de la flora. La fauna hoy en día ya está prohibidísimo, porque ya como ejemplo tenemos precisamente el África. Tantos animales aniquilados que están en peligro de extinción. Estados Unidos también explotó y también está hoy en momentos y en coyuntura de propiciar el cuidado. Ya no se permite, salvo cuando hay la veda, no se permite la caza, pero una vez terminando periodo de veda, hay caza. Pero al menos ya están haciendo lo posible de que se extinga esa costumbre de los grandes burgueses capitalistas de salir a matar animalitos desde lejos con una escopetota, ¿verdad? Hoy en día armas de alto poder. Pero matan el oso, mataron osos, venados, mapaches, en fin, tantos animales que hoy en día están protegidos. En Estados Unidos hasta matar un escorpión es peligroso. Ahora, matar un venado más todavía. Todo esto es parte de los recursos naturales con que cuenta cada país para producir un bien o un número determinado de bienes. Pero que seguimos comparando
hay limitantes. En el caso de México, nada más con Michoacán tiene una gran ventaja, la producción de aguacate. Y el aguacate de Michoacán, pues es de alta calidad por el sentido de que muy sabroso, muy nutritivo, se lleva con todas las comidas, todos los estilos, etcétera. Se puede comer preparado, se puede comer de manera inmediata, así natural. En fin, tiene muchas características peculiares. México cuenta con una ilimitada variedad de recursos naturales. Medios, pues México ya tiene muchos medios a través de los cuales puede llevarse a cabo tanto el comercio interior como el comercio internacional. México, dada su posición geográfica, une el norte con el sur. Históricamente México, desde que estuvo la cultura azteca, pues aquí floreció en toda América. Primero fue la cultura azteca, la de cuyo florecimiento fue grandioso, majestuoso. Después la de los mayas y después la de el Perú. Pero aún así la del Perú no tuvo la magnificencia en cuanto a extensión territorial. La de los aztecas, todos sabemos, la gran Tenochtitlan, fue una gran metrópoli en su momento, que estaba un poquito atrasada en comparación con lo que era Europa, y que esa ventaja que tuvo Europa les propició, ¿verdad?, tomar ventaja y, sí, indiscutiblemente, conquistar América. Si hubiera estado en igualdad de circunstancias, seguramente Europa no hubiera conquistado América, refiriéndonos a España, que ya es otra cuestión que ustedes ya verán en otras materias y lo van a tocar. Bueno, pero que es muy importante y tiene relación con lo que estamos platicando para entender lo que es precisamente toda esta cuestión de economía, finanzas, política y la internacionalización. Entonces, tenemos que hay recursos naturales, por una parte, y ya entran aquí el capital. En los albores de la revolución industrial, solo había explotación de recursos naturales. Se empezó a manejar, a crear y a cultivar el concepto del capital, porque conforme fueron creciendo los capitalistas, fueron teniendo el capital y fueron viendo que ese capital ya podía ser un recurso para reinvertirse. Y entonces ese capital se fue convirtiendo al paso de muchos años en capital financiero. Hoy en día inclusive hay capital financiero especulativo. Ese capital financiero especulativo no crea industrias, tanto en áreas como en sectores de la economía. Simplemente especula. Quien tiene mucho dinero, un capital, nada más le entra al mercado de valores y no produce. Especulación, compra-venta. Y a veces especulaciones donde ni compran ni venden acciones o instrumentos financieros como acciones, bonos, certificados de participación, pagarés, hoy en día CFDIs, no, sino nada más en base o con base a rumores, establecen escasez, establecen desconfianza, inestabilidad económica y ganan dinero. Eso es el colmo, ¿verdad? Eso se debería de regular. Inclusive ya dentro de normas de comercio internacional están procurando que no se dé esa actividad.
están procurando precisamente a través de la cooperación internacional que todos los participantes en el mercado internacional, que es globalización, todo está regulado y que nadie esté trabajando de manera aislada. No está prohibido porque no se puede hacer, ¿verdad? Pero se está propiciando a través del derecho internacional regular esas actividades individuales, independientes y especulativas. Bueno, entonces tenemos recursos naturales, tenemos capital y hoy en día se suma la tecnología. La tecnología, bien es sabido, no nada más es la computadora, el celular, el Microsoft, software y hardware. No, también es todo ese progreso que se está dando a través de la maquinaria inventada. Claro, ya la maquinaria inventada hoy en día está funcionando ya no a través de energía eléctrica, ya, bueno, energía eléctrica por una parte, pero operada principalmente, dirigida con la interfase de la informática, que viene a ser otra vez todo lo que es el sistema computacional, que son las consolas de control para la maquinaria hoy en día. Y consecuentemente, pues sirven para las cabinas de control de tractores, grúas, transportadores, naves espaciales, naves aéreas, etcétera, barcos, no, ya hoy en día la computadora, todo el sistema precisamente de navegación es a través de sistema digital. Bueno, entonces que quede claro, los recursos naturales, el capital y la tecnología están formando parte, pero a la vez es desigual. Es desigual en cuanto a otros recursos naturales, a otra cantidad de capital y a otro rezago de tecnología. ¿Por qué es desigual? Es desigual porque estamos hablando de dos o más países. Y un país, el país A, no tiene los recursos naturales que el país B. El A no tiene el capital que el país B. Y a la inversa, o en sentido contrario, los niveles de tecnología o el acceso a la tecnología también son de igual manera desiguales. Esto es precisamente el diferente contenido de valor en cada bien producido. Los bienes que se producen dependiendo de estos elementos va a tener un valor en cada producto. ¿Y cómo se refleja? Pues se refleja en la calidad. Un país que cuenta con capitales importantes y alta tecnología, y además tiene recursos naturales, pues esa calidad del producto indiscutiblemente va a ser factible. Y aquí se va a obtener una ventaja competitiva indiscutible. Esta combinación que se da precisamente de recursos naturales, capital y tecnología propicia que haya mercado internacional, que se den importaciones y al mismo tiempo exportaciones. Y esto va a ser precisamente lo importante, la conclusión, la manera última de que podemos afirmar que las desigualdades que se tienen de un país con otro país en elementos como recursos naturales, capital y tecnología va a propiciar que en el ámbito internacional de comercio internacional, importación y exportación, haya diferentes calidades. Y para evitar precisamente esta diferenciación, se debe de procurar que los países que
participen en el ámbito internacional, procuren tener calidad. Y si no pueden alcanzar tal calidad, mejor que no le entren. ¿Por qué? Porque va a quebrar. Eso que produzcan no lo van a poder vender, no lo van a poder realizar. Entonces, procurar en la medida de lo posible no competir si no tienen la capacidad. Eso es indiscutible. Esto es la teoría sobre el origen del intercambio desigual. Y una vez conociendo las limitantes, pues hay que propiciar, hay que buscar otro sendero, otro camino, otra vía. Muy bien. Vamos a comentar ahora teoría del intercambio desigual entre países. La teoría del intercambio desigual entre países. Si ya vimos que hay origen del intercambio desigual, ¿en dónde se da? Pues precisamente el origen del intercambio desigual es en la posesión de recursos naturales, en tener capital y desarrollar tecnología. ¿Esto qué va a propiciar? Que va a haber un intercambio desigual entre los países, obviamente. Ahora, hablando de materias primas, se desvaloriza. ¿Por qué? Hay un decremento, porque las materias primas, en un momento dado, pues no van a tener la misma calidad. Cuando tenemos un país pobre, por más que le busque, por más que se esfuerce, sus materias primas en relación a países desarrollados va a estar en desventaja. Entonces se desvaloriza a esas materias primas. Por otro lado, tenemos productos terminados o manufacturados cuya calidad va a aumentar la confianza en consumirlos. Esos productos terminados o manufacturados, pues obviamente, fíjense, primero hablamos de materias primas. Quiere decir que los países que ofrecen materias primas, pues no tienen precisamente la manera de ofrecer artículos terminados. Si tuvieran esa gran facilidad, en lugar de vender materias primas, pues venderían productos terminados. Pero como no tienen la estructura, la infraestructura y la superestructura económicas adecuadas, pues nada más venden lo que la tierra les brinda, venden granos como maíz, trigo, sorgo, centeno. Se lo venden aquí a grandes países desarrollados que tienen la capacidad de comprar materia prima y transformarlos en un artículo. Y después esos artículos terminados se lo venden a los países pobres, pero caro. Y aquí entonces el intercambio es desigual. ¿Por qué? Porque los países pobres están vendiendo única y exclusivamente recursos naturales, materia prima que la adquieren los países capitalistas ricos y que una vez que transforman esa materia prima, ya lo venden transformado en artículos terminados y el valor agregado más la utilidad, pues es altísimo. Entonces los países pobres jamás van a poder salir. Venden recursos o materia prima natural a precios bajos. Por eso se dice que está desvalorizado la materia prima. En cambio, los productos terminados o manufacturados están sobrevaluados por el valor agregado que ya traen, más la utilidad del capitalista. Y por otra parte, hay diferentes salarios entre países. Claro, los países pobres siempre con sueldos y salarios bajos. Y los países altamente desarrollados tienen una gran ventaja en sueldos y salarios también. Pagan mejores salarios
Esto conlleva a tener acceso a una vida material más cómoda, más confortable y simultáneamente un nivel de vida más adecuado, una calidad de vida más alta. Los países desarrollados, la mayoría de las familias tienen una casa digna, tienen automóviles, todos los miembros de la familia, al estilo americano, casa estilo americano, con una piscina que bien sea mediana, chiquita o grande, tienen su piscina. Y si no, por lo menos tienen jardín al frente y jardín atrás. Las familias, su nivel de vida, hablando de Estados Unidos, es alto. Comparándolo con México, que la gran diferencia en donde se manifiesta en que la mano de obra mexicana se va a vender a Estados Unidos, en cambio la mano de obra estadounidense no se viene a vender aquí. Imagínense, en México el alto índice de desempleo es bastante extenso en relación al índice de desempleo de Estados Unidos, que es menor. Por eso los mexicanos nos vamos a Estados Unidos a trabajar. Y ya ahorita hay más de 20 millones en promedio de mexicanos trabajando allá. Unos ya con la idea de no regresar jamás a México. Y aún así todavía mandan sus remesas de dólares a sus familiares. Bien, entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de países desarrollados y subdesarrollados. Estados Unidos, país desarrollado; México, país subdesarrollado. ¿Dónde se propicia el desarrollo? Primeramente se propicia el desarrollo claro y económico de países en Inglaterra. En Inglaterra es uno de los primeros países que afluye como países desarrollados. Y tenemos también en Europa, Alemania, Francia, Holanda y desde luego en el extremo de Europa del este, pues tenemos la participación de Rusia. Tenemos también en el norte de Europa Finlandia, Noruega, países que han florecido. Y de ahí siguen secundando, ¿verdad?, otros países desarrollados. Inglaterra, ¿cómo propició su desarrollo, su hegemonía? Precisamente porque como recurso natural trabajó mucho el ganado bovino. Pero al trabajar el ganado bovino no era tener, por ejemplo, 10, 20 borregos. No, eran miles de borregos. Cultivaron, trabajaron la lana. Por eso los casimires de alta calidad, pura lana, son los ingleses. El casimir inglés está clasificado como el casimir más fino por el tipo de lana que utiliza. Y es que esos borregos, dado el clima, la temperatura, propicia que ese borrego sea de una gran calidad. Muy diferente a la lana, por ejemplo, de un borrego de allá de mi pueblo en Tlaxcala, ¿verdad? Que sí hay diferencia. Claro, de todos modos, la lana del borrego de Tlaxcala, cuando ya se fabrican los ponchos o jorongos, cobijas, no se diga, bien elaborados, también son bastante calientitos. Muy apreciada también la lana desde cualquier punto de vista. Pero sí, hablando de calidades, esa lana inglesa, y más en los casimires, sí, es bastante apreciada. Bueno, esto es un ejemplo de cómo los recursos naturales propician que un país pueda sobresalir.
Inglaterra con sus textiles fueron precisamente pilares de los países grandes. Inglaterra nada más con su industria textil logró salir por parte, ¿verdad? En una parte, en un sector de la economía, porque Inglaterra tenemos que explotó otros sectores de la economía y otras actividades. Una de ellas, la guerra, que es negocio. Otra, la invasión y explotación de países pobres. También por eso ha salido afluente, no creamos que nada más porque han sido arduos trabajadores, no, también tienen por ahí históricamente, hay que reconocerlo, estudiarlo y entenderlo. También tienen por ahí también, perdón, tanto pleonasmo, también, bueno, tienen sus rincones oscuros. Bien, decimos que el campo textil han sido pilares de los países grandes. ¿Y qué sucedió? Que cuando estos pilares de los países que lograron alcanzar un alto grado de desarrollo industrial, explotando los textiles, en Inglaterra y en Europa de igual manera, ¿qué sucede cuando pasa a países pobres? La misma industria textil. Pues ya cuando pasa a países pobres esa misma industria textil, ahora resulta que ya su rentabilidad y productividad, bueno, rentabilidad baja, la productividad sube. La productividad es la capacidad de los trabajadores para aumentar el volumen de producción y al mismo tiempo propiciar que haya reducción de costos y gastos. Pero sube la productividad, consecuentemente la rentabilidad bajó. ¿Por qué? Porque es propiciado, ¿verdad? Los países desarrollados dejan de producir entonces textiles y se lo pasan a América. América, hoy en día todavía América, y países pobres como Guatemala, Singapur, están maquilando los textiles, están trabajando la industria textil, y hoy en día está bien raquítico desde el punto de vista de cómo se paga. Pero ya las empresas intermediarias, esas empresas comerciales, compran a las empresas textiles y ahora sí, como ya la presentan, las venden en moles, centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas de alta moda y diseño, ya venden carísimo. Ellos son los que se llevan precisamente la plusvalía. Entonces vean ustedes cómo el mercado de cierta manera es controlado, manejado, manipulado por las empresas desarrolladas, países altamente industrializados. Los precios, los precios bajan y la utilidad media del capital también baja en las empresas textileras, pero no en las empresas intermediarias, esas que crean los grandes centros de consumo. Esta es la plena realidad de cómo se está desenvolviendo el comercio internacional después de que se está suscitando el comercio nacional, es indiscutible. ¿Cómo se ha desarrollado? Damas y caballeros, vamos a ver el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista en el aspecto de mercadotecnia. La mercadotecnia tiene que dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es un producto? ¿Quién es el consumidor final? Bueno, ¿qué es un producto? Un producto es todo aquel bien que ha sido producido a través del proceso de producción en el cual se han combinado lo que son los factores de producción: tierra, capital, trabajo
tecnología y organización, y que dan, al final de cuentas, la transformación de la materia prima en un artículo, o bien que puede ser un artículo intermedio para producir otros artículos, o puede ser un artículo final. Esto es un producto. ¿Quién es el consumidor final? El consumidor final es aquel comprador que adquiere un determinado producto o bien, hoy en día también puede ser un servicio, para su uso inmediato, que bien puede ser un artículo o bien de consumo inmediato, o puede ser un consumo que se puede dar a través de el tiempo, cuando se trata de bienes duraderos, de consumo inmediato, alimentos y bebidas. ¿Cómo se desarrolla el producto? Bueno, el desarrollo del producto implica que debe de dar los beneficios que ofrecerán. Por ejemplo, un producto hay que desarrollarlo de tal manera que el consumidor final, cuando lo adquiera, diga, bueno, los beneficios que me está ofreciendo son satisfactorios de acuerdo para mis necesidades, pero por otra parte, también de acuerdo al precio que voy a pagar. Si el producto no está desarrollado de tal suerte que rinda, por una parte, satisfacción de la necesidad y por otra, la calidad ofrecida, obviamente el consumidor no lo va a adquirir. Bien. Se debe de dar la satisfacción plena ¿a quién? A los clientes. Por eso tenemos que en el desarrollo del producto hay que tomar en cuenta calidad. ¿Qué es la calidad? Bueno, la calidad es ese posicionamiento que se le brinda al consumidor en el mercado. El valor al cliente, es decir, al cliente hay que brindarle bienes y servicios que sean confiables su adquisición, que satisfaga la necesidad y que a final de cuentas el precio que paga el cliente diga, oh, estuvo bien el precio que pagué porque quedé satisfecho. Hay una satisfacción plena. Eso es en cuanto a calidad. Después, características. Respecto a las características, debe de ser el producto diferente o el servicio brindado de igual manera diferente. Debe de presentar los modelos más altos. Los modelos en cuanto a el producto tiene que ser ir a la vanguardia de la evolución dentro de su campo de acción. Si hablamos de alta costura, la alta costura es un bien cíclico. Es decir, tanto se puede vender el día de hoy en este año como dentro de otros 10 o 15 años después. Por ejemplo, hablando de características diferentes y modelos más altos, el pantalón acampanado se usó, todos lo sabemos, en siglos pasados en México simplemente, el pantalón acampanado. Lo usaban precisamente las personas que montaban a caballo para que pudiera la valenciana descolgar perfectamente sobre las botas. Por eso era acampanado. En los años 70 resurge el pantalón acampanado y ya no se usaban. Bueno, se usaron botas, pero muchas veces usamos mocasín. La mayoría de las veces mocasín, como hoy en día hay personas que usan bota, pero es en menor grado. Entonces así, también las modas son cíclicas, van y vienen, ¿verdad?
Entonces, respecto a sus características, pues debe ser diferente. Hablamos aquí de competencia. Lo que vende la competencia, vamos a procurar que nosotros vendamos algo diferente. ¿Para qué? Para que sea atractivo al consumidor. Y tiene que ser diferente. Aún cuando, hablando de modas, todo mundo fabricaba pantalón acampanado, pero el diseño, el color y sobre todo la calidad de las telas eran diferentes. Por esa parte, entonces, hay que